Yo diría, uno de los compromisos que se trazó el gobierno del presidente Yamandu Orsi es colocar un plan de riego como un eje central de la política pública. No es una novedad, lo decían recién aquí quienes participaron, el Uruguay viene discutiendo, trabajando, generando comisiones y construyendo también legislación en el área del riego, ya diría hace una década y media por lo menos. Y además los actores productivos, los productores, como vimos en la primera presentación, han construido mucha evidencia. Además de haber arriesgado y haber tomado decisiones, hoy tenemos una base de datos potente, con experiencias, con curvas de aprendizaje que nos permiten de alguna manera generar algo muy importante para esto, que es confianza. Hay que generar confianza en una actividad productiva, naturalmente que incorporar el riego en el predio tiene altos costos de inversión y los instrumentos que se han creado para permitir que esa tecnología esté disponible, como bien se colocaba aquí, son, por supuesto, muchos de los instrumentos que están en la COMAP, que implican la posibilidad de descontar impuestos a futuro. Evidentemente, en una actividad que se realiza al aire libre, con todas las ponderaciones que eso tiene, genera que si no generamos confianza y un marco de reglas de juego clara, es muy difícil que se adopte y se tomen decisiones de esta naturaleza. Por tanto, para nosotros es clave generar esas confianzas que vienen construidas a partir de lo que se ha generado en el país en las últimas décadas y media, ¿no? A partir de eso, creemos que se ha ido avanzando muchísimo. Era necesario algunos instrumentos como la ley de riego, que fue de alguna manera de las últimas innovaciones en términos legislativos. Hay que avanzar en la reglamentación de varios de los instrumentos que están planteados en la ley de riego y hay que avanzar también en una gobernanza, en este caso, del sistema público. Recién se colocaba como uno de los problemas el cómo hacemos para alinear el conjunto de agencias del Estado que tienen que ver con este componente, ¿no? Bien, ¿y cómo se va a ordenar justamente? Que era uno de los temas que estaba planteado en el panel, también era una de las preguntas que había formulado Regadores cuando se coordinó la presencia suya aquí en esta actividad. ¿Cómo se ordenan justamente los jugadores? Bien, en el Estado siempre es difícil ordenar los jugadores. Además de que estamos de paso, quienes gestionamos, pero yo creo que el Uruguay tiene, en este sentido, la convicción de que todos los partidos políticos han colocado la importancia del tema del riego en sus programas y, por tanto, eso le puede dar previsibilidad a quien va a estar al frente del gobierno circunstancialmente en los próximos 5 años. No solo en estos, sino en los próximos. Por lo cual me parece que eso genera un instrumento claro. En segundo orden, ¿por qué está el secretario de Presidencia hablando de este tema? Debería estar sentado aquí el ministro de Ganadería o sentado quizás otro de los actores relevantes en esta temática. Bueno, justamente como una forma de tratar de construir lo que se llama políticas transversales que permitan alinear las distintas agencias, nosotros entendimos de que había que crear una comisión interministerial y producto de ello es que se emitió un decreto muy reciente, recién salido del horno la semana pasada, en donde la Presidencia de la República coordinará los aspectos para tratar de que el conjunto de ministerios que están involucrados en esto, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Ambiente, ni que hablar, y el conjunto de otras unidades, particularmente, por ejemplo, los entes autónomos del Estado, que obviamente un decreto no los puede obligar a sumarse, por eso el decreto establece que se exhorta a esos organismos a tomar de alguna manera los requerimientos que haga la comisión, en una coordinación que lo lleva adelante la Presidencia de la República. Y acá me permítanme decir una cosa, porque incluso fue un comentario que me hicieron. El decreto se emitió la semana pasada y tiene la firma de quien era en ese momento ministra de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era Lucía Echeverri. Porque en realidad tanto el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frati, como el subsecretario se encontraban en el Brasil en reuniones muy importantes que lo tuvimos que mandar rápidamente para Brasil con tanto el ministro de la Agricultura Familiar como el ministro de Agricultura y Pesca de Brasil para tratar de avanzar en una serie de acuerdos que necesitamos con nada más ni nada menos con los hermanos brasileños y todos sabemos el impacto que eso tiene
pero el presidente de la República decidió que igual iba a firmar el decreto y, por tanto, quien estaba haciendo ejercicio del Ministerio de Agricultura y Pesca en ese momento era la ministra de Transporte y Obras Públicas, y por eso el decreto lleva la firma de Lucía Echeverri y no tiene la firma ni de Carámbula ni de Frati, que están aquí en primera línea. ¿Esa comisión ya queda operativa? ¿Ya está trabajando? Esa comisión ya está operativa, va a tener seguramente su primera reunión la semana próxima, y hay un componente importante, porque recién se conversaba, ¿qué necesitamos para regar más? Bueno, necesitamos agua, ¿no? Entre otros instrumentos, ni que hablar. Hay que hacer inversiones en el predio, entre instrumentos de promoción, pero lo que precisamos es agua, y la realidad es que el país tiene una variabilidad de lluvias que implica que necesitamos generar condiciones para represar agua. Aquí ya lo explicaron muy bien todas las condiciones que tiene el país. Necesitamos represar agua para tener reservas para cuando no tenemos. Y por tanto, uno de los instrumentos importantes y el que manda es la topografía del país. Y por tanto, hay un montón de productores y un montón de predios, un montón de regiones que no pueden, porque no tienen la cuenca suficiente para generar represas en un solo predio. Por tanto, uno de los instrumentos clave son las represas multiprediales. O sea que se va a avanzar en represas multiprediales. Sin lugar a duda, porque si queremos potenciar el riego, tenemos que potenciar en estos dos caminos. Aquellos productores y aquellos suelos que tienen la posibilidad de generar instrumentos para su propio predio, y hay que generar una batería de instrumentos para eso, potenciar los instrumentos de la COMAP, pero también es cierto que hay un conjunto de productores que en su predio no lo pueden hacer. Algunos porque son muy pequeños, y por tanto hay otro componente que tiene que ver con la COMAP, que es la posibilidad también de que esas exoneraciones impositivas también sean para aquellos productores que no tributan IRAE y que están en IMEVA, pero también lo que sucede es que la topografía a veces indica que la escala nos permita incluso abaratar costos de lo que implica una obra de esa naturaleza. Por tanto, y esto es clave, por eso la Comisión Interministerial tendrá como agencia ejecutora la principal agencia ejecutora de infraestructura del país, que es la CND, porque creemos que en la CND radica un conjunto de activos que ha construido el país, tanto de sus funcionarios públicos como de las capacidades que tiene la CND de poder estructurar proyectos y la experiencia que tiene la CND en estructurar proyectos de gran porte, ni que hablar, que por tanto le van a dar esas capacidades, esa curva de aprendizaje ya está dada y la posibilidad de una gestión mucho más eficiente que permita hacer la ventanilla única, y este es un problema muchas veces de la burocracia del Estado, la ventanilla única para estructurar proyectos, que implica diseñar investigación en el territorio para ver en qué cuenca podemos construir de manera más rentable, generar condiciones para coordinar incluso algo que se decía recién aquí, la UTE, cómo llega la UTE con potencia eléctrica a donde tenemos que llegar. Y eso implica que en el diseño de inversiones de UTE tiene que incorporar la preocupación del riego. De lo contrario, tenemos una empresa pública que va a priorizar su desarrollo en términos de redes, de interconexión, en función de otras variables. Hay que incorporar esta variable. Por eso necesitamos que en esa comisión interministerial esté también sentada la UTE para que en sus planes de desarrollo le permita que las infraestructuras de transmisión y de generación también tengan este componente de pensar aquellos componentes de riego. Y esto es muy importante no solo para generar tarifas promocionales para el riego, porque de hecho si tenemos, de alguna manera, construimos el financiamiento adecuado para el tendido de redes y de transmisión de energía eléctrica con la potencia necesaria, obviamente es más probable y más posible que esas tarifas promocionales sean de mejores condiciones. Y estoy mirando aquí al vicepresidente de UTE que me dice que sí con la cabeza, porque en realidad uno de los componentes importantes es la energía renovable no se puede almacenar. Por tanto, la clave de cualquier proyecto energético es la firmeza de energía que pueda garantizar la red. Entonces, implica inversiones no solo en generación, sino en distribución. Y ahí está la clave también.